buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar algunos de los elementos que constituyen el tema Horizontes de la Lógica. En esta brevísima ocasión vamos a revisar como objetivo cuáles son los elementos básicos del lenguaje y su relación con la lógica. Y la otra es que puedas elaborar con tus propias palabras ejemplos representativos, ya sea de las funciones del lenguaje y los tipos de lógica. En ese sentido, entonces, el tema es, como te decía, Horizontes de la Lógica, y para ello, antes de poder comenzar con ello, debemos de preguntarnos cuál es el tema central con el que va a tratar la lógica. Aunque no es, en términos generales, el elemento central, parte de ahí, uno de ellos es el del lenguaje. Y en ese sentido, regresándonos, podemos encontrarnos que el lenguaje tiene diferentes formas en las que funciona para podernos relacionar con la realidad. Voy a mencionar tres elementales. Uno de ellos, a partir de este ejemplo, es el caso particular. Imagínate la oración que en 1847 el estado de Querétaro fue nombrada capital de México al ser invadida por los Estados Unidos. La pregunta sería, ¿qué función tiene esta oración? Y nos podemos dar cuenta que lo que intenta esta oración es darnos los elementos que nos sirvan para poder describir la realidad. ¿Esto va a estudiar la lógica? Muy probablemente habrán algunas personas que digan que sí, otros dirían que es más cercano, por ejemplo, a la historia, a la antropología. Entonces, puede ser un elemento para la lógica, pero esto no limita el ámbito del lenguaje. Otros casos, por ejemplo, puede ser un poema en este particular. El caso puede ser el de Antonio Machado, un hermoso poema que dice: anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. En términos muy generales, la pregunta es, ¿qué podemos sacar de este poema o de este fragmento del poema? Bueno, una de las posibles respuestas sería que son los sentimientos y las emociones que expresa, en este caso en particular, el poeta de la generación del 98, que además es una perspectiva muy íntima. ¿Sería parte de algo que estudia la lógica? Diríamos que más bien sería, por ejemplo, de la narrativa, de la poética, del arte, por ejemplo. Si nos encontramos con otro ejemplo, por ejemplo, puede ser el caso de cuáles pueden ser las indicaciones para abrir por primera vez un libro de pasta dura. Hay indicaciones muy precisas que se deben de seguir cuando uno adquiere un libro de pasta dura y quiere abrirlo por primera vez. Son 6. Y estas son: 1. Colocarlo sobre una mesa. 2. Abrir la parte delantera, la cubierta. Luego abrir la cubierta trasera. Luego abrir algunas hojas de la parte delantera, luego algunas hojas de la parte trasera, y finalmente presionar suavemente en el centro, y ya podemos estar entonces con la posibilidad de abrir un libro de pasta dura. La pregunta en ese sentido sería, ¿qué es lo que podemos obtener de unas indicaciones? Las indicaciones, en términos muy generales, son órdenes, advertencias para que se realice algo de forma muy concreta. ¿Eso es lo que estudia la lógica? Probablemente no. Puede ser más cercano, por ejemplo, al derecho, que sí diríamos que estas partes del lenguaje estudiará la lógica. Voy a determinar un ejemplo muy simple, que es una expresión algebraica. Y la expresión dice: la razón o cociente de dos números se expresa como A sobre B. La lógica se preocupa por el tipo de oraciones, discursos o razonamientos de los cuales podemos decir con certeza que es verdadero o falso.
Entonces, en ese sentido, la lógica, una de sus funciones, puede ser la de descubrir cuándo de ciertas partes del lenguaje podemos detectar verdades o falsedades. Y en ese sentido, nos debemos de preguntar lo siguiente: ¿cómo concebimos a la lógica? O bien, como un conocimiento ordenado y sistemático, es decir, una ciencia, o bien como una serie de procesos y herramientas que nos sirven para poder conocer y transformar el entorno. A esta pregunta se le pueden dedicar muchísimo tiempo en su estudio. Podemos dejarlo como una pregunta que tú puedes contestar más adelante. Vamos a suponer que la ciencia como tal y el arte están vinculadas con la lógica. ¿Cuántas y cuáles son las formas en las que podemos acercarnos al estudio de la lógica? Pueden haber dos formas. Y para ello voy a utilizar dos razonamientos. Uno, del cual, partiendo de premisas generales, vamos a obtener una conclusión particular. Y en este caso el ejemplo 1 es: todas las ciencias utilizan el método científico. Un caso en particular, la matemática es una ciencia. Como conclusión, entonces, podemos decir que la matemática usa el método científico. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo de razonamientos que va a estudiar la lógica van a ir de lo general a lo particular, y a esto lo podemos denominar como lógica deductiva. Por otro lado, si tuviera el ejemplo, en el caso de que Oscar estudia para aprobar el examen de lógica, Juan estudia para aprobar la materia de lógica, podemos decir en ese sentido que algunos alumnos tienen la probabilidad de aprobar el examen si estudian, o bien si realizan todas las actividades que se les asignan. A esto, por ejemplo, le llamamos lógica inductiva, que es ir de casos singulares, particulares, para intentar obtener conclusiones de tipo general. Entonces podemos decir dos cosas muy particulares. Uno, la lógica estudia el lenguaje, y por otro, la lógica estudia los razonamientos. Como te comentaba hace rato, van a haber dos ejemplos que te voy a pedir que realices. Uno va a ser para que de manera particular, con tus propias palabras, puedas decirme la función informativa, expresiva y directiva que tiene el lenguaje, así como dos ejemplos que puedan venir a tu mente sobre razonamiento inductivo o deductivo. Finalmente, ya que tú hayas terminado esto, la pregunta sería: ¿qué tipo de lógica crees que sea la más cercana a tus intereses académicos? ¿Lógica deductiva o lógica inductiva? Esto en 5 renglones. Esperemos que esto te sea de utilidad y nos vemos pronto. Hasta luego.